En un mundo gobernado por faraones guerreros, los reyes de Babilonia y los astutos Mitanni, vivía un pueblo que nació de las mismísimas montañas de Anatolia y que a base de intrigas, pactos, cantidades irracionales de violencia y cantidades aún mayores de dioses, logró construir un imperio temido como ningún otro. Puede que ya sepas que fueron la primera civilización indoeuropea y que conquistaron la ciudad de Babilonia bajo Murchili. Pero hoy te voy a hablar sobre los siglos que siguieron, cómo el caos tras la muerte de este llevó a que se metieran más puñaladas que en una caminata por un parque de Londres, cómo llegaron a su edad de oro y no menos importante. ¿Cómo que feudalismo en la edad de bronce, Jan? ¿Qué te estás metiendo? Tranqui, ya verán a qué me refiero. El asesinato del rey Murchili I en 1590 AC dejó el trono en ruinas. La nobleza hitita parecía haber profetizado Juego de Tronos antes que nadie. Golpes de estado, traiciones familiares y luchas internas llenando los eventos más importantes de casi un siglo entero. Para el 1500 AC, el rey Telepinu intentó poner orden. Cansado de tanta puñalada en pasillos oscuros, emitió el famoso Edicto de Telepinu, una especie de constitución temprana que buscaba asegurar la sucesión al trono de manera organizada y sin tanto drama. Un intento de poner civilización en una tierra donde las reglas solían ser: si veo tu corona y me gusta, podemos pretender que fue un accidente. Majestad, con este edicto ya no habrá más asesinatos por el trono. Perfecto. ¿Y qué hacemos con mi cuñado, que acaba de entrar a la habitación con una daga? ¿Añadimos una cláusula? Sí, que diga, hoy no, estoy terminando un documento y me está quedando perfecto. Por el amor de Dios, número 45. Aunque es verdad que el edicto fue un avance, el reino entró, inevitablemente, en la llamada Edad Oscura hitita. No hay muchas fuentes del tiempo, y lo poco que sabemos suena a resistencia constante contra enemigos desde el norte y el oeste, los Kashka y los Arzawa, quebrando un reino que ya se estaba tambaleando. A mediados del siglo XV AC, tras tiempos oscuros, el linaje de Tudlajilla I o segundo, digamos que hay un poquitico de debate en cómo se deberían contar los Tudlajillas, empezó a levantar de nuevo el reino por medio de la vieja confiable, robarle los recursos a los vecinos luego de unos buenos madrazos, experimentando con el hierro hasta el punto de ser el primer reino del mundo en equipar a sus ejércitos con él. Conquistaron todos los territorios que alguna vez fueron hititas e incluso un poquitico más. Arzawa, tierras hurritas, Jamhad, y podría seguir. Es aquí donde surge lo que algunos llaman la Edad de Oro: expansión militar, diplomacia fina y un aparato estatal más fuerte. Pero digamos que los hititas no solo peleaban, también construían. Sí, hace rato que no nos vemos, ya lo sé. Creo que a mi computadora no le gustó eso. El sistema sociopolítico de los hititas combinaba centralización con delegación de poder, recordando a lo que miles de años después sería el feudalismo. En la cúspide estaba el rey, llamado Labarna o Gran Rey de Hatti, quien por supuesto era el jefe militar y político de la nación. Pero no solo eso, también era técnicamente el sumo sacerdote encargado de mantener el favor de los dioses, los cuales eran muchos, entre 1000 y 2000, debido al sincretismo religioso generado por tantas conquistas. Pero el Labarna dependía más del favor de Tarhuna, un dios de la tormenta y patrón de la capital, Hattusa. Pasa que gobernar un imperio tan extenso hacía que pareciera una buena idea el delegar parte de la autoridad y la responsabilidad. Miembros de la familia real, generales y nobles importantes, recibían cantidades generosas de tierra como feudos, a cambio de lealtad y servicios militares. Juraban solemnemente ante los dioses el aportar lo que fuera necesario: caballos, tropas, grano, recursos y obediencia. El romper estos juramentos significaba una sentencia de muerte divina. Y al ver que esto funcionaba tan bien, los hititas decidieron extender esto
a los estados más alejados, regiones un poquitico más alejadas como Ugarit en la costa de Canaán, Carchemish en el corazón de Jamhad y Amurru también se convirtieron en feudos. Conservaban cierta autonomía, pero todavía le debían lealtad y servicios militares al gran rey. Y esta extensa, aparentemente frágil red se conservaba bastante bien por medio de matrimonios, alianzas, juramentos religiosos, haciendo que fuera poco probable que se rompiera sin que el rey enviara bastantes tropas para asegurarse de que no volviera a pasar. Dentro del reino en sí, los escribas y administradores trabajaban incansablemente lidiando con tributos, censos, leyes, documentos, mientras que en las afueras, en los feudos, los campesinos trabajaban en aparente libertad y tranquilidad, a menos que hubieran tiempos de guerra, en los cuales tenían que servir en el ejército como milicia o proveer recursos en una intensidad mucho mayor de lo normal. En pocas palabras, los hititas eran un imperio de juramentos, con cadenas de lealtad que iban del campesino al noble, del noble al rey y del rey a los dioses. Una pirámide frágil, pero brillante para su tiempo, donde la obediencia se sellaba no solo con violencia, sino también con matrimonios, banquetes, fiestas, pasando tiempo con los suegros y por supuesto la promesa de que la ira de uno de los 638.462 dioses caería sobre cualquiera que osara quebrar un juramento. Pero por muy avanzado para su tiempo que pueda parecer, la prosperidad de los hititas era una mesa de oro que se sostenía en tres patas. Los enemigos no daban tregua, los Kashka estaban atacando desde el norte, los Arzawa molestando con su resistencia en el oeste, y los Mitanni controlaban Siria, siendo un rival bastante peligroso. Y en 1350 AC llegó él, Suppiluliuma I, un rey guerrero implacable y carismático, probablemente uno de los mejores diplomáticos de la Edad de Bronce. Este señor puso a los hititas en el mapa como una superpotencia de verdad. Conquistó a los Mitanni tan duro que terminó su Edad de Oro instantáneamente. Aplastó a todo enemigo que se apareciera en Anatolia y hasta metió mano en Egipto. De hecho, su fama de Gigashad fue tan grande que cuando murió Tutankamón, la viuda del faraón pidió formalmente a uno de sus hijos para casarse con él. Envíen a un príncipe, la reina quiere casarse con él. Espera, no creo que su pueblo acepte un rey de otra nación. Bah, ¿qué van a hacer? ¿Asesinarlo? Spoiler, al príncipe lo asesinaron los egipcios por el camino. No me pueden decir que no se lo dije. Después de Suppiluliuma, su hijo Murchili II y luego Muwatalli II heredaron un imperio poderoso, pero todo gran imperio necesita un gran drama, y en este caso se llamaba hacer guerra con Egipto. Aunque la batalla de Kadesh tuvo consecuencias brutales para ambos bandos, poco tiempo después la paz fue firmada. Durante la firma, un soldado hitita y uno egipcio se cruzan. Oye, ¿cómo soportas el sol con tan poca ropa? ¿Y tú? ¿Cómo soportas el calor con esa armadura de ladrillos? ¿Qué es eso? ¿Un casco o un horno portátil? Me protege y además me hace ver más temible. Sí, temible. De lo feo que estás. Al menos no necesito una peluca de tela como tú. ¡Ey! Con eso no se juega. Mientras tanto, dentro del reino, el sistema de concesiones de tierras y lealtades seguía creciendo. Reyes y príncipes gobernaban vastas regiones, aunque siempre bajo la mirada del monarca y los dioses. Fue Muwatalli II quien incorporó una ciudad bastante importante como estado vasallo de los hititas, llamada Wilusa. Y puede que te preguntes, ¿y qué era Wilusa? Bueno, dos palabras. Troya. Básicamente, cerca del 1280 AC, el Tratado de Alexandru reconocía a este como el rey de la ciudad, pero bajo protección y vasallaje hitita, así que por lo que parece fue conseguida no por medios de violencia, sino por tratados y muy probablemente
diplomacia forzada. Parte de esto se debió a los conflictos de los Hatti contra los llamados Ajiyawa, un nombre extremadamente antiguo para aquellos a quienes hoy llamamos griegos. Estos tendrían un conflicto con Wilusa en las siguientes décadas, el cual se convertiría en una enorme leyenda. Pero ese será el tema de otro capítulo. Tras la gloria vino la fatiga. En 1240 AC, Tudlajilla IV intentó sostener el imperio con enormes proyectos de construcción en Hattusa, ampliando murallas y templos, pero también enfrentó derrotas contra Siria y crecientes problemas internos. Las hambrunas, rebeliones y una pandemia de la peste debilitaban al imperio. El poder de los vasallos se volvía cada vez más autónomo. Reyes que necesitaban mendigar lealtades de nobles poderosos para mantener la maquinaria bélica. Y como si no fuera suficiente, también tenían el problema de, lo adivinaste, los Kashka y los Arzawa dando problemas. Qué pesados, Dios mío. A partir de 1210 AC, le siguió Arnuwanda III, un rey de vida corta y reinado más corto aún, gobernando sobre un reino destrozado y hasta cínico. Majestad, tenemos hambre, peste, enemigos en las fronteras, los nobles no obedecen y los caballos del ejército parecen estar a dieta forzada. Perfecto. Un ejército flaco y hambriento siempre da buena impresión a los enemigos. También, los mensajeros a los que ordené traer refuerzos siguen perdidos en el bosque. Fantástico. Entonces, aún respiran. Por un rato más. ¿Alguna buena noticia por lo menos? Sí. Todavía no se han caído las murallas de Hattusa. Todavía. Arnuwanda defendió Hattusa hasta su muerte, pero aún así, el imperio de los 1000 dioses se resquebrajaba. En antaño, Suppiluliuma I había alcanzado la máxima expansión territorial de su nación, pero la Edad de Oro ya había pasado, y con ella, la esperanza. La historia de los hititas fue tremendo viaje. Por un lado había caos, lenta decadencia, pero por el otro, gloria, renacimiento y resiliencia. Un imperio ancestral que logró convertirse en una superpotencia, firmando tratados, tejiendo alianzas y creando una red tan extensa y organizada que estaba a un nivel similar al de la Europa de 2000 años después. Pero lamentablemente, también es la historia de la fragilidad de los imperios. Por más oro que tengan, por más altos que sean los templos, siempre hay ruina. Y esa civilización en ruinas sería cargada en los hombros de Suppiluliuma II, quien heredaría un reino ante presiones de enemigos internos, hambruna y la amenaza inminente de los pueblos del mar. Como el último gran rey hitita, este vería arder su tierra, mientras el eco de la Edad Dorada se desvanecía en el polvo de Anatolia. Porque los imperios caen, los dioses callan, pero la memoria del pueblo de los 1000 dioses todavía ruge entre las piedras de Hattusa. Muchas gracias por ver, déjame un comentario o únete al canal si quieres apoyar este proyecto. Ha sido un placer, como siempre. ¡Show! Y puede que digan, feudalismo es un término medieval, usarlo en la edad de bronce es anacrónico. Anacrónico el dinosaurio que tengo entre las piernas.